Ha habido una tragedia, un atentado terrorista, el peor, el más grave en la historia de Francia en los últimos 50 años. Tuvo lugar en París. Tres hombres armados entraron enmascarados a las instalaciones de Charlie Hebdo, una revista satírica francesa fundada en 1992, dispararon contra muchas de las personas que había ahí, a gritos, estaban gritando "Dios es grande" en árabe, y entre los 12 asesinados están el director de la publicación, Stéphane Chabournier, a quien le decían Chab, y Jean Cabut, el caricaturista. La última carátula de la revista era una carátula de Abu Bakr al-Baghdadi, el jefe del grupo islamista radical que ha cometido muchos atentados terroristas, el Estado Islámico. Huyeron los tres hombres encapuchados, también dieron muerte a un policía al que remataron en el suelo. El presidente de Francia, François Hollande, se trasladó a las instalaciones de la revista, de Charlie Hebdo, ha dicho que este es un acto excepcional de barbarie. Estuvo también con su ministro del Interior Bernard Cazeneuve, y líderes europeos se han pronunciado, Angela Merkel, la jefa del gobierno alemán, David Cameron, el primer ministro británico, y también John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, hace pocos segundos estaba hablando aquí en el Departamento de Estado. El presidente Barack Obama se ha pronunciado igualmente, y en Madrid las instalaciones del diario El País han sido evacuadas, según contaba en un mensaje por Twitter Antonio Caño, su director, por una amenaza también. Aquí vienen varias cuestiones porque este es un asunto de gran gravedad. La primera es esta tradición de la prensa satírica francesa, ¿de dónde viene? Porque en Francia es común que este tipo de caricaturas, como la que ha dado origen a este acto terrorista, se publiquen. ¿De dónde viene eso en Francia? Bueno, en principio se cree que más o menos ya en finales del siglo XVIII, ya en el XIX, existía cierta tradición de la sátira o de reírse un poco, bueno, pues de lo que ocurría, de la actualidad, de ciertos personajes políticos, ¿no?, o públicos. Pero simplemente hablando sobre el caso de Charlie Hebdo, la revista que ha sufrido este atentado hoy, se puede ver esta tradición. Esta revista nació en el año 1970, o sea, hace ya 40 y pico de años. Estuvo solamente 10 años en circulación, luego paró y volvió a salir en el año 1992. Pero no solamente existe esta revista en Francia, existe otra revista satírica que se llama Le Canard Enchaîné, que de hecho nació en el año 1915, es decir, de hecho se cumple ahora, ¿no?, los 100 años del nacimiento de esta revista, con lo cual claramente se ve que hay una tradición en la lectura de este tipo de revistas satíricas. Por poner un ejemplo, Charlie Hebdo tiene 45.000 ejemplares, Le Canard Enchaîné tiene 500.000, que es lo mismo que tiene Le Monde, que es el diario de referencia francés, y este periódico satírico, Le Canard Enchaîné, tiene el mismo número de ejemplares, lo cual deja claramente, ¿no?, en evidencia que la gente en Francia lee mucho este tipo de revistas satíricas. De hecho, si uno toma el metro en París, o si uno va a una redacción de un periódico, ¿no?, y tiene encima de la mesa los periódicos del día, Le Canard Enchaîné, bueno, del día en este caso de la semana, porque son revistas semanales, están encima de la mesa, es decir, es un periódico de referencia hasta el punto incluso que en algunas ocasiones han marcado la agenda informativa, en algunos casos, o sea, a través de la sátira y de las ilustraciones, en algunas ocasiones han llegado a crear la agenda informativa del país, ¿no? Así que son periódicos, bueno, en este caso revistas, muy seguidas en Francia. Es verdad que también se han burlado de, por ejemplo, los fundamentalistas católicos, los fundamentalistas cristianos en este tipo de revistas. ¿Qué puede ocurrir políticamente en Francia después de esto? Porque en efecto es un atentado terrorista, decíamos, de proporciones monumentales, el más grave en 50 años, según nos recordaba usted antes de entrar acá. ¿Qué puede ocurrir en Francia ahora? Porque no se ha dado con el paradero de los causantes del atentado. Bueno, el presidente François Hollande ya decía, manifestó esta mañana que, digamos, Francia estaba en alerta en cierto sentido, no es que hubiera una alerta oficial en el país, que sí la hay de hecho desde hoy, desde el atentado de esta mañana, pero que, bueno, sí había cierta alerta, estaban haciendo ciertos seguimientos, porque, bueno, ya había habido ciertas amenazas de que podría haber algún atentado en Francia.
Habrá que ver qué es lo que pasa con la investigación de este caso para también poder ver qué es lo que Francia va a hacer. Lo que está claro es que a día de hoy han declarado la alerta máxima ante un atentado terrorista. Ahora viene la investigación, ver qué medidas puede tomar Francia al respecto. Pero bueno, también es complicado poder parar. Bueno, ahí están los servicios de inteligencia, ¿no? Pero bueno, no siempre es fácil pararlo. De hecho, lo hemos visto esta mañana, tampoco tenían ni tan siquiera evidencias, al parecer, de que esto pudiera ocurrir o pudiera ocurrir concretamente en contra de un medio de comunicación. Desde luego, todos los representantes políticos, que por supuesto ya han salido esta mañana a manifestarse en contra de lo sucedido, todos se han manifestado, bueno, pues por la unidad, porque ahora no es el momento, ¿no?, de discrepancias entre los diferentes partidos y que ahora lo importante es una unidad e intentar, en un primer lugar, luchar contra estos potenciales ataques terroristas, a la vez que intentar que no se cree, digamos, una alarma o un sentimiento contra la población islámica en Francia, que de hecho es muy numerosa, ¿no? El Islam es la segunda religión del país. Entonces también el gobierno tiene que saber cómo hacer un balance en las medidas que toma, para tampoco crear una alarma social que haga que, bueno, la sociedad, digamos, muestre cierto rechazo hacia la población islámica en Francia. Pepe Luis. Datos sobre el propio atentado son muy realmente alarmantes. Es un periódico que, bueno, es, ¿cómo se le dice? Un hebdomadario, una revista semanal. Entonces, lo que sorprende es que ya era un blanco previo de ataques. Ya había sufrido incluso un bombazo en 2011. Habían salido quemados muchas de las publicaciones adentro. El propio editor tenía un propio guardaespaldas que lo seguía a todos lados. Realmente es muy interesante para personas que lo vemos desde el exterior, cómo una revista satírica puede tener tanta protección visto desde fuera, donde no estamos acostumbrados a esa, como decía Silvia, tradición tan fuerte de marcar una agenda a ellos mismos desde la sátira. Ahora, hay que decir también, y eso me parece que va a ser el tema más interesante en los días posteriores, ahora todavía está muy fresco el ambiente, sí, pero seguramente va a haber una vez más estos análisis sobre los sistemas de integración de los inmigrantes a los países europeos y alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas preocupaciones sobre exactamente cuál es el nivel de integración a una sociedad, entre comillas, libre, donde se permite precisamente esta libertad y donde no necesariamente en otras tradiciones se permite. Yo recogí una de las frases que decía justamente el editor de este producto editorial que me parecía muy interesante. Decía, nosotros nos reímos de todos, pero cuando es sobre el profeta Mohammed es una provocación. Xavier Vila mencionaba a Silvia y también lo menciona Pepe Díaz Briceño, la cuestión de la integración en Francia, un país de 65 millones de habitantes donde más de 3 millones profesan la fe musulmana, es decir, casi el 6% de los habitantes. Ha funcionado la integración porque a finales de los años 90, hay que recordar aquel mundial de fútbol que fue ganado por la selección comandada por Zinedine Zidane, un hombre que nació en Argelia, y había algunos jugadores, algunos de ellos eran jugadores negros que venían de antiguas colonias francesas, algunos tenían fe musulmana y se decía que ese era el ejemplo de que Francia era un país muy tolerante, donde se les abrían los brazos a las personas que venían de otros credos y de otras regiones del mundo con colores de piel distintas. Y es verdad que ha habido muchos inmigrantes en Francia que han triunfado, gente que no es francesa y parece tan francesa como Jacques Brel, el cantante. ¿Eso funciona en Francia? No, estamos viendo que no. Y tenemos el paralelismo de los Estados Unidos, donde vemos lo difícil que es integrar a determinados colectivos. Yo creo que en Francia ocurre lo mismo. Francia es el país europeo con más presencia de extranjeros por cápita. Y si lo trasladamos a los musulmanes, más. Y si usted se va al norte de París, a la banlieue, usted recordará los graves disturbios que hubo en el extrarradio de París en los últimos años. Y eso responde a una situación de pobreza y de sensación de que no se puede conseguir, en este caso, el sueño francés, que podría ser trasladado a lo que aquí siempre decimos el sueño americano, y ese sueño francés se traslada al sueño europeo. Esa idea de que uno puede irse desde donde vino a Europa a buscar un sueño, que es poder
ganarse la vida, tener una mejor oportunidad para sus hijos y darse cuenta de que eso no ocurre, de que las desigualdades sociales son brutales y de que es muy difícil abrirse camino en un sitio como ese. Entonces, ¿qué ocurre? Que hablar hoy de esta cuestión es muy peliagudo porque tenemos la gravedad de lo que ha ocurrido. Yo creo que hoy hay que, como periodistas que estamos todos aquí, solidarizarnos con esta publicación, mandar el más afectuoso saludo y duelo a las familias, ¿no? Porque esta situación es dramática. Esto lo que ha ocurrido hoy es bochornoso, asqueroso y denunciable desde todos los puntos de vista. Dicho esto, que es lo más importante que hay que decir hoy, dicho esto, yo creo que hay un grave problema de integración de los musulmanes en Francia, porque ¿quién está pensando ya hoy en el esfuerzo que hay que hacer para ir a hablar con los colectivos musulmanes y decirles que lo que está ocurriendo con esa radicalización de su religión les está perjudicando más que ninguna otra cosa? Esa voluntad de integrar a los musulmanes que están en la banlieue y que no se integran, hoy ha recibido un golpe mortal. Los franceses de a pie van a tener mucho más difícil a partir de hoy asimilar la posibilidad de tener un vecino musulmán que ayer, porque van a tener miedo. Y uno no puede apartarse de ese sentimiento, porque yo también lo tendría, ¿qué quiere que le diga? Entonces, ¿eso es injusto? Sí, porque a mí me da la impresión, sigo pensando, que la mayoría de los musulmanes interpretan el Corán del modo que se aleja de lo que ha ocurrido hoy, pero como la radicalización de esa religión sigue, y hay algunos países que la patrocinan, nos encontramos en la situación tan peliaguda como la que tenemos. Bueno, ya sé. Estoy de acuerdo en que es escalofriante pensar, estando aquí en un canal de televisión, cómo sería que entren unos terroristas a disparar en una redacción de un periódico, que es casi como la meca de la libertad. Lo que pasa es que si bien en Francia la cultura y la tradición de la sátira es algo que está muy metido dentro de la mentalidad francesa, eso en otras culturas se puede considerar blasfemia, y eso lo que hace es que subraya las diferencias milenarias que hay entre las culturas y entre las religiones. Lo que hoy es una burla sana para abrir un debate político, por otros puede ser considerado una blasfemia a su Dios y a sus creencias, y es algo que es prácticamente irreconciliable, y Francia es también el laboratorio para este tipo de realidades. Tiene creo que casi 5 millones de musulmanes, contando a los descendientes de musulmanes. Es el país de Europa, como mencionaban, donde hay mayor población musulmana, y lo curioso es la percepción que tienen los propios franceses sobre la presencia musulmana. En una encuesta que se hizo el año pasado, a los franceses les preguntaron que qué porcentaje de la población eran los musulmanes, dijeron que 31%. Eso es 4 veces más de la población real, y el 87% pensaron que eran demasiados los inmigrantes y el 62% solamente en el 2006. Con percepción de inseguridad relacionada con los inmigrantes subió del 38% al 73%, es decir, hay una especie de sensación de amenaza que alimenta a su vez partidos como el Frente Nacional de Marine Le Pen, todos estos movimientos antinacionalistas, y uno no se imagina qué puede estar pensando en este momento François Hollande de cómo resolver no solamente el asunto y el hecho terrorista que ha ocurrido y capturar a los culpables, sino tratar de sanar esas grandes brechas culturales y de ideología que existen en este momento en Francia. Esto además abre o recuerda un debate antiquísimo. Conviene hacer memoria, y es que muchísimas religiones han tenido sectores fanáticos. El propio cristianismo en las cruzadas lo ha tenido muchísimas veces, pero en los últimos años, en el año 1989, Salman Rushdie, el escritor anglo-indio, publicó su libro titulado Los versículos satánicos, y Ruhollah Khomeini, el líder de la revolución islámica en Irán, dictó una sentencia de muerte contra el señor Rushdie, que estuvo amenazado y tuvo que ocultarse. Después, en el año 2005, en un periódico danés, eso fue ya 4 años después, o 3 años y medio después de los atentados del 11 de septiembre, un periódico danés publicó unas caricaturas de Mahoma, y su director Fleming Rose acaba de publicar un libro aquí en Washington titulado La tiranía del silencio, en donde él argumenta que parte de la tradición occidental
es el derecho a la ofensa y el derecho a la blasfemia, de la cual habla también Lluís Bassets, un escritor catalán, un columnista en el diario El País de Madrid. Y es que los dioses, dice Lluís Bassets, no tienen derechos ni deberes. Cualquier ser humano puede, si quiere, insultar a un dios de su religión o de otra religión, según la tradición occidental, siempre y cuando no haya incitación a la violencia. Siempre y cuando no haya incitación a la violencia. ¿Es válida esa teoría? ¿Hay que proteger esa teoría? ¿La gente puede tener el derecho de hablar mal de un dios, de una religión ajena, mientras que no? Es un debate muy complicado. ¿Qué quiere que le diga? Es válida, pero ¿por qué vamos a forzar la situación hasta allí? Es decir, ¿por qué ese es un debate que sale 3 años después de los atentados del 11S y no sale antes? Entonces yo me obligo a mí mismo a no creerme nada, porque mi profesión me lo pide. Entonces, ¿por qué un periódico danés en el 2005 decide publicar estas caricaturas? ¿Por qué? Ese es el libro del editor que tenemos hoy en Washington, que ahí lo cuenta un poco, ¿no? Y porque tenemos el derecho, podemos hacer todo eso, el derecho a la blasfemia existe. Sí, claro que existe. Pero, ¿qué conseguimos dentro del debate ideológico? ¿Qué conseguimos que esa comunidad musulmana se acerque más a lo que desde Occidente queremos que ellos sean? Porque nosotros nos miramos esta situación desde el punto de vista del ganador, desde el punto de vista del status quo que tenemos en nuestras sociedades, y nos cuesta entender su punto de vista. Oiga, yo me estoy mojando mucho hoy aquí y sigo insistiendo en una cosa: lo importante hoy son los muertos. Claro. Esto es aberrante. Lo que ha ocurrido hoy no tiene nombre. Sí, claro. Por favor, que esto quede claro. Lo que digo es que tenemos todos que hacer un esfuerzo para ponernos en el lado, no de los terroristas. Esta gente hay que, en fin, cerrarla en un calabozo por el resto de su vida. Sí. Lo que hay que hacer es intentar entender por qué en determinados segmentos de su sociedad hay gente que termina así. ¿Por qué se radicaliza esta gente? ¿Será porque son pobres? ¿Será porque creen que no se les está tratando con dignidad, con justicia? No lo sé, necesitamos... Hoy hay 900 jóvenes musulmanes militando con el Estado Islámico. Es que en toda Europa hay jóvenes que se están yendo a luchar a Siria. Oiga, en Europa nos dicen que vivimos muy bien. En Europa es casi como... la economía está mal, pero bueno, le insisto en el tema del sueño europeo. Entonces, ¿qué lleva a un francés, a un español, a un italiano a irse a Siria, a matarse? Pero esto es atroz. Entonces, algo está fallando en el sistema educativo, algo está fallando en la base. Esta gente no está siendo expuesta a cosas básicas que en nuestra sociedad tenemos asumidas, como es que el derecho a la vida y a tener un trabajo y a progresar uno por sí mismo es lo más importante en este mundo, ¿no? Silvia Llocar. Bueno, comentaba Xavi, ¿qué ganamos, ¿no?, con el derecho a la blasfemia? Es que para mí esa no es una pregunta, ¿no? ¿Qué ganamos o no? Es que simple y llanamente uno tiene derecho a expresarse y a decir lo que le parezca sobre cualquier tema, incluida una religión, ¿no? Yo entrevisté precisamente en diciembre al que fue el relator de Naciones Unidas para la promoción de la libertad de expresión durante los últimos 6 años y le pregunté cuál fue el momento más difícil de los 6 años de su mandato. Y de hecho me dijo, bueno, los más difíciles fueron los 2 primeros porque fue cuando surgió en Naciones Unidas bueno, en el mundo, pero él estaba en Naciones Unidas, ¿no?, el debate sobre la difamación de religiones, ¿no? Incluso en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se llegó a aprobar alguna resolución que no es vinculante, pero hay resoluciones en las que se habla de este concepto de la difamación de religiones. La difamación de religiones no existe como término jurídico, no existe, punto, o sea, no existe. Uno puede difamar, que difamar significa desacreditar a alguien, a una persona, ¿no? Uno puede desacreditar a alguien. Eso puede ser delito o no en función de si uno lo hace premeditadamente o mintiendo, sabiendo, solamente porque quiere ofender. Y relacionado con la religión, podría uno difamar a alguien si lo que quiere es hacer daño a esta persona solo por su religión, ¿no? Por su creencia religiosa uno quiere atacar. Pero no existe la difamación hacia conceptos o hacia ideas o hacia religiones. Eso no está reconocido en
documento de legislación de derecho internacional, es un asunto muy espinoso. Y nada más rápido, en aras del rigor periodístico del que estamos hablando y del que nos presumimos tener, hay que decir que la única evidencia en este momento que existe sobre que pudieron haber sido gente de creencias islámicas es porque supuestamente un testigo dice haber escuchado un grito de Allahu Akbar. Sí, que dice que han vengado al profeta. Pero las propias autoridades francesas han sido muy cautelosas para asignar eso. Y insisto, hay que recordar en que los muertos son aquí lo más lamentable y lo más importante.